Bienvenidos amigos, una vez más a este programa de orientación espiritual y a partir de este momento les acompaña el pastor Camilo Sierra, quienes quiero invitarles para que 8 en punto de la noche vaya a ir buscando su Biblia y volvemos a estudiar la palabra maravillosa del Señor. Así es de que mis amigos, bienvenidos todos. Es una hora precisa para estar reunidos ante la palabra maravillosa del Señor. Y vamos saludando personas que llegan: Diana Díaz, Jesualdo Hernández, Omaira Correa, Jaime Cordero, Gabriel Rueda. A Jaime Cordero ya lo saludamos, también a Gabriel Rueda. Saludamos también a Mónica Flores, que está llegando a nuestra sintonía, a Hermes Sanabria, Daisy Doray Rincón, Omaira Correa, Marta Isabel Plata, saludamos a Carlos, André Jiménez, Mary Durán, Mónica Flores, ya la saludamos, María Luisa Moreno, Rosalba Martínez, Luz Fanny Guerrero. Bueno, ahí están llegando varias personas que nos están acompañando a esta hora de la noche: Maricel Antolines, Diana Duarte, Jenny Rojas, John Jairo Carvajal, Rodrigo Rodríguez Milena, Reinaldo Bernal, Rosalba Martínez, creo que ya la saludamos, Fulvia María Amaya, de San Vicente de Chucurí, Maricela Anteliz, Jorge Blanco, Fulvia, ya la saludamos, Fulvia María Amaya, Fabio Castellanos, Noé Coronado. Bueno, ya tienen ustedes su Biblia abierta, vamos a empezar a compartir. Es interesante que nosotros compartamos esta programación a nuestros amigos, porque seguro estoy que cada tema que vamos exponiendo en esta programación nos va a edificar a todos. Así es de que, mis amigos, bienvenidos. Recordemos siempre, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Pues bien, hoy vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo y vamos a ir al capítulo 3. Tal vez son pasajes bíblicos que no vemos tan seguido, o tal vez hace mucho tiempo que no miramos estos pasajes bíblicos, y para otras personas sea la primera vez que conozcan de este tema que vamos a hablar en esta noche. Por eso les invito a que abran sus Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 3. Entre tanto que saludamos más personas: Leonor Bernal, Luisa Leonor Palencia, Yamilia Costa, Margarita Jaimes. Bueno, también saludamos a Ana Ducón, Elvira Ochoa. Bueno, ahí van llegando muchas personitas a compartir esta programación y vamos a orar a Dios. Soberano Dios y Padre nuestro, gracias te damos por esta maravillosa oportunidad que nos concede de acercarnos, Señor, a tu presencia y tener con nosotros tu palabra maravillosa. Bendícenos, Señor, edifícanos. Abre nuestro entendimiento para entender esta verdad de tu palabra. Atamos, reprendemos, debilitamos y enmudecemos todo espíritu de distracción que quiera robarnos la comunión con tu palabra. En el nombre precioso de Jesús, y declaramos libre nuestra mente y nuestro corazón, los cuales rendimos ante tu presencia, maravilloso Espíritu Santo de Dios, para que seas tú obrando y usando nuestras vidas conforme a tu voluntad. En el nombre precioso de Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén y amén. Bien, vamos a saludar otras 3 personas más. Saludamos a Carlos Andrés, ya lo saludamos. Leonor Bernal, creo que ya la saludamos. A Mayra Correa. Bueno,
Eh, estos pasajes bíblicos, repito, no se predican con frecuencia. Y repito, para algunos de ustedes es nuevo el tema que vamos a mirar en esta noche. Primera de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 7. Y dice así la palabra del Señor. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Pues bien, mis amigos, hasta aquí esta lectura de la palabra del Señor. Saludamos a Ofelia Valencia, saludamos a Yamiles Sarabia, que llega a nuestra sintonía, a Diana Rodríguez, también la estamos saludando, y vamos a mirar la palabra de Dios. Hemos leído estos 7 versículos, repito, en 1 de Timoteo capítulo 3, del versículo 1 al 7. Entre tanto, les invito a que compartan esta programación, compártanla con todos sus contactos, sus amigos, todas aquellas personas que creemos que la palabra del Señor va a ser un efecto extraordinario en su vida. La palabra del Señor nunca retorna vacía. La palabra del Señor siempre, siempre deja un fruto en el corazón de las personas. Entonces, por eso es bueno que nosotros compartamos con nuestros amigos, con nuestros familiares, esta enseñanza de la palabra maravillosa del Señor. Pues bien, en estos versículos que hemos leído, encontramos como en toda empresa, siempre habrá un perfil para que una persona trabaje en esa empresa. Siempre estará unos requisitos, habrá un perfil para esa persona, y cuánto más en la obra del Señor, cuánto más en la iglesia de Cristo. Y entonces por eso comienza diciendo el versículo 1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, si una persona anhela servirle al Señor, si una persona quiere ser ministro de Dios, predicador de la palabra del Señor, líder de la congregación, de una congregación, la Biblia me dice que está deseando algo bueno, algo extraordinario, algo que le agrada a Dios. Porque anhelar servirle al Señor es un privilegio que nace en el corazón y tiene una confirmación de parte de Dios. O sea, el Señor nos llama y nos invita. Dice el Señor, la tierra está madura, la cosecha está lista y hacen falta obreros en la viña del Señor. Notemos, mis amados, que hay muy pocos obreros, muy pocas personas que sientan ese anhelo de servirle al Señor. Esto es un llamado, es una vocación a la cual Dios nos está llamando, porque no es otra persona la que nos llama, sino el Señor. Pero repito, el Señor tiene unos requisitos, un perfil, una hoja de vida para llenar, y lo primero que está haciendo es felicitándonos. Dios lo felicita a usted por tener ese anhelo de servirle a Dios.
Mire que en estos días que la gente se queja de que no hay trabajo, de que no hay oportunidades, en la obra del Señor siempre, siempre habrán puertas abiertas para todas aquellas personas que quieran servirle al Señor. Pero repito, aquí está la hoja de vida con los requisitos, con el perfil que debe reunir la persona que quiere servirle a Dios. Repito el versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y aquí tendríamos que empezar a mirar, pero miremos el versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. O sea, para ser obispo, según la Biblia, por eso me extraña que la religión tradicional todavía no haya leído esto. Si tienen la palabra de Dios, si han leído la palabra del Señor, esto está más claro que ni a mediodía. Los requisitos que Dios demanda para que una persona sea obispo. Y vuelvo a leer el versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Esto es bien interesante. Marido de una sola mujer. O sea, esa persona que se llama obispo debe de ser, según la Biblia, debe de ser irreprensible y debe de ser casado. Esto nos tiene que interesar. ¿Por qué la tradición le ha impedido a los obispos casarse? ¿Por qué la religión tradicional le ha impedido a sus líderes casarse? Cuando la Biblia enseña como requisito indispensable para ser un ministro de Dios que esa persona debe de ser casado. Por eso es que se presentan aberraciones, pedrastas y una cantidad de cosas bochornosas, grotescas. ¿Por qué? Porque se está obligando a un ser humano creado por Dios y que Dios le colocó en nuestros sentimientos, en nuestro metabolismo, esa particularidad y ese regalo de Dios, que nosotros tengamos atracción por una persona del otro sexo. Y por eso el Señor lo primero que pide es que sea irreprensible, o sea, que tenga una conducta correcta, una conducta honesta, una conducta que honre a Dios. Repito lo que dice el versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Repito, debe de ser casado, debe de tener su esposa o debe de tener su esposo. Porque la mujer, en la palabra del Señor, seguro estoy que aquí vamos a levantar una ampolla tremenda en algunas personas, pero la palabra del Señor siempre me va a mostrar que Dios ha usado a la mujer también para predicar la palabra maravillosa del Señor. Y dice que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. O sea, mire los requisitos que debe de tener un obispo. Cuando una religión le impide a sus líderes casarse o ser casados, cuando usted mira el capítulo 4, que está enseguida del capítulo 3, escuche lo que dice la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cómo identificar una doctrina de demonios? En este laberinto de doctrinas, ¿cómo identificar una doctrina sana y una doctrina de demonios? Pues la Biblia, que es la palabra del Señor, y al Espíritu Santo, que no se le escapó nada, ni nada dejó ahí a la deriva, lo aclara. Dice en el capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente, refiriéndose al Espíritu Santo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿Cómo hago yo para distinguir una doctrina sana a una doctrina de demonios? La Biblia me está diciendo que una doctrina que le prohíbe a las personas casarse es una doctrina de demonios. No lo digo yo. No esté bravo conmigo, no se enoje conmigo. Yo estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios. Repito, del versículo 1, y voy a leer en el capítulo 4 hasta el versículo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos vendrán algunos y algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acciones de gracias. Mis amigos, vuelvo otra vez al capítulo 3 y leo el versículo 1 y el versículo 2. Esto debe tenerlo claro. Vuelvo a preguntarme, ¿por qué la religión, después de 2000 años, todavía no ha entendido esto? ¿Por qué todavía obliga a las personas, a los líderes que colocan en las diferentes parroquias, a ser personas célibes, sin serlo, que no tienen ese don del celibato? Y entonces, repito, ahí es donde aparecen las depravaciones sexuales. Por eso hay todas esas depravaciones. Y todas esas miles de personas que practican esas depravaciones y los tienen en sus altares, dirigiendo espiritualmente al pueblo. Y lo triste es que el pueblo no se da cuenta. Y si se da cuenta, los defienden, hacen apología de ellos, pobrecitos. Pero es que ellos no tienen la culpa. La culpa la tiene la cabeza, los líderes de la organización religiosa desde 2000 años atrás, que nunca quisieron poner por obra la palabra de Dios. ¿Por qué lo hacen? No lo sé. Pero yo estoy leyendo los requisitos que debe tener un ministro de Dios, puntualmente los obispos, y desde luego si los obispos deben de ser casados, pues los que van de ahí para abajo también. Y veíamos en estos días, en las enseñanzas que hemos dado de la palabra del Señor, que el primer sumo sacerdote ordenado por Dios, que fue Aarón, el hermano de Moisés, también era un hombre casado y tenía su familia. Pues bien, dice la palabra del Señor, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. No dado al vino. O sea, no puede ser un borracho. No puede ser una persona que le gusta las bebidas
alcohólicas, no dado al vino, no pendenciero, busca ruido, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Y qué es una ganancia deshonesta? Dineros mal habidos y que por avaricia se pueden recibir. Esos dineros Dios prohíbe que un líder espiritual los reciba. Dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Mire cuántos requisitos hay ahí. Usted puede leer la palabra del Señor, repasarlos. Y luego dice el versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, qué interesante esto, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Por qué debe ser casado el obispo, el pastor? ¿Por qué debe de ser casado? Porque la primera iglesia que va a dirigir es nuestra propia familia. Es la propia familia de ese obispo, de ese predicador de la palabra de Dios. Entonces, Dios que sabe todas las cosas, Dios que conoce todas las cosas, si aún, escúcheme esto, si aún siendo casados se presentan muchas cosas, cuánto más cuando una persona célibe está enfrentado a atender un poco de personas. Por eso el Señor dice aquí en su palabra en el versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Y por qué me habla de que si no sabe gobernar su propia casa, no sabe cuidar de la iglesia de Dios? Porque es que el mejor consejero, escuchen esto, el mejor consejero para matrimonios es un soltero. El soltero tiene toda la fórmula, todos los consejos, todo el direccionamiento, todas las habilidades, toda la sabiduría para dar consejos acerca del matrimonio. Pero cuando se casa ese soltero, que da tan excelentes charlas y consejería matrimonial, parece que cuando se casa se le pierde el libreto. Y por eso el Señor dice, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿En dónde aprendo para darle consejos a un matrimonio? Cuando yo lo estoy viviendo. Cuando sé los problemas que se presentan en un matrimonio. Porque no es lo mismo darle consejos a una persona, a una pareja, que yo no sé cómo están viviendo. Y otra cosa es cuando yo vivo todos los días las falencias, las situaciones, los secretos, la intimidad de un matrimonio. Por eso es que el Señor pide que el obispo debe de ser casado. Para que cuando vaya a hablar con una pareja o con una persona, pues hombre, lo entienda. Porque es que el soltero todo le parece bonito. El soltero tiene unas soluciones espectaculares para el matrimonio. Pero cuando se casa no es capaz. Y a los 6 meses está pidiendo el divorcio. A los 6 meses ya quiere sacarle el cuerpo a la responsabilidad. Porque el matrimonio acarrea una responsabilidad. En el matrimonio no se vive de luna de miel más de 8 días. El matrimonio es donde se tiene que aprender a convivir con esa otra persona, donde hay unas responsabilidades para cumplir. Y esa persona, ese líder espiritual, por eso el Señor lo pide que sea casado.
para que tenga ese sentir en su corazón para poder orientar a una familia. Por eso repito aquí lo que dice la palabra del Señor, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y sigue diciendo, no un neófito, o sea, no una persona sin preparación. Debe de ser una persona preparada, que conozca la palabra de Dios, que conozca lo que dice Dios en su palabra. Porque no podemos ir a enseñar lo de Dios y ponerme a hablar de Santa Rita, de Santa Mónica, de Santa María, de San Cochito, de San Huichito, cuando la gente necesita ser orientada por la palabra de Dios. La palabra de Dios es integral. La palabra del Señor es completa. O sea, yo no tengo que buscar de otro lado para enseñarle a una familia, a una persona, a conocer a Dios. Es su palabra la que me da el direccionamiento para que esa persona pueda llevar la vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo le puedo llevar el mejor psicólogo, el mejor psiquiatra a una pareja, pero el único que sabe cómo arreglar los problemas de un matrimonio es Dios. Entonces yo tengo que llevar a esa persona hacia Dios. Tengo que orientarlo hacia Dios para que sea Dios el que lo enseñe, el que lo aconseje, el que lo oriente y le ayude para llevar y que ese matrimonio permanezca. Por eso aquí dice la palabra del Señor, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario, oiga esto, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Que sea una persona correcta en sus cosas. Que cumpla con sus compromisos. Que no ande embolatando al uno y al otro para sacar provecho. Que sea correcto. Por eso dice aquí la palabra del Señor, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esos son los requisitos que Dios demanda para un sacerdote, para un obispo y desde luego para el Papa. Porque si no tiene esos requisitos que Dios demanda en su palabra, las elecciones pueden votar. Yo recuerdo leyendo un poco la historia, por allá por el año de 1800 y tanto, aparece el Papa Nono Noveno, que era el Papa en el 1844, por ahí en ese tiempo. Y en el Vaticano echó unas elecciones. Habían 1200 cardenales. E hizo unas elecciones en el Vaticano como las hacen siempre que van a elegir Papa, para que le aprobaran la infalibilidad papal. ¿Qué tenían que aprobarle? La infalibilidad papal. Que todos votaran y que estuvieran de acuerdo que el Papa era infalible. Y resulta que echaron la primera vuelta y perdió. Y entonces echaron la segunda vuelta. Y usted sabe qué pasa en la segunda vuelta. Ustedes conocen cómo sucede en la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta le aprobaron que él era infalible. Cuando el único infalible es Dios. Los hombres somos falibles, pusilánimes. Entonces son cargos por elección. Y el ministro no puede venir por elección. El ministro tiene que venir por vocación, por un llamado de Dios para servir en su obra
y tiene que haber esa confirmación de ese llamado de Dios con ese fuego que arde por dentro en su corazón. Y luego, humanamente hablando, entonces reunir estos requisitos que Dios demanda en su palabra. Esta enseñanza quería dársela porque, vuelvo a repetir, me da mucha tristeza. 2000 años y la religión no lo ha entendido. Y están jugándolo al acaricello. ¿Permitimos que los sacerdotes se casen o no? Cuando la Biblia dice, o sea, ellos se evitarían muchos problemas si leyeran la palabra de Dios. Se quitarían muchos problemas de encima si leyeran la palabra de Dios. Ahí está. Si nosotros la entendemos, ¿por qué ellos no la entienden? Mis amigos, les dejo esta reflexión en esta noche, para que pensemos, ¿quién me está dirigiendo espiritualmente? A mis compañeros en el ministerio. Eso es para nosotros también. Eso es para nosotros también. Porque ahora parece que como que se volvió deporte cambiar de mujer o cambiar de marido. Y así queremos seguirle sirviendo a Dios. Y aquí la Biblia me enseña que debe de ser el obispo, el ministro de Dios, debe ser marido de una sola mujer. Entonces, ahí tiene, pregúntese, ¿quién me está dirigiendo espiritualmente? ¿Cuántas veces se ha casado la persona que me dirige espiritualmente? Porque si nosotros nos dejamos dar o nos dan una cobertura de personas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, pues hombre, nosotros vamos a vivir como esa persona. Y entonces a nosotros, como miembros de una congregación, nos va a quedar fácil emborracharnos, divorciarnos, recasarnos. ¿Por qué? Porque ni el que está al frente obedece la palabra de Dios. Entonces, esto es para todos mis hermanos. Esto es para todos mis amigos. Démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Señor de los cielos y la tierra, tu palabra es cual espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ayúdanos a entender, Señor, a los que predicamos tu palabra, la gran responsabilidad que tú has colocado sobre nuestros hombros. Ayúdanos, precioso Señor, a cumplir con este santo ministerio, a pesar de las circunstancias, a pesar de las luchas. Y te suplico, precioso Señor, que bendiga nuestros hogares, que bendiga nuestras relaciones de pareja, que nos dé sabiduría, Señor, para construir los hijos, para sostener una familia, y que tú nos dé la gracia, Señor, ante las personas que tú nos has colocado a pastorear. En el nombre precioso de Jesús oramos, y de antemano te damos muchas gracias. Amén y amén. Mis amigos, aquí hemos finalizado este tema, esta enseñanza de esta noche. Los espero mañana, en punto de las 8 de la noche. Con la ayuda del Señor tendremos otra enseñanza en otro tema de la palabra de Dios.